Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 4. Gaia. Gaia. Por primera vez en la historia, un par de ojos se abrieron. Su despertar provocó que todas las criaturas vivientes de la Tierra se congelaran en confusión. El aura de su presencia se extendió por la galaxia, pero cuanto más lejos estaban los descendientes de la Tierra, menos probabilidades tenían de sentirla. Entonces los hijos de la Tierra regresaron a sus asuntos, completamente confundidos por lo que habían sentido. Observó la afluencia de información que recibió, que habría convertido incluso a los humanos más inteligentes, excepto posiblemente al emperador de la humanidad, como si fuera una lectura ligera. Lo que aprendieron les trajo gran alegría y tristeza. Se enteró de los maravillosos logros de sus hijos y de los horrendos errores cometidos. Cuando comenzó a comparar lo que había aprendido con sus otros conocimientos, se sorprendió por los eventos de esta línea de tiempo. En muchas líneas de tiempo, era común que una especie particular de sus hijos, la humanidad, fuera más allá de su abrazo y viajara hacia las estrellas. La humanidad se extendería por las estrellas y colonizaría múltiples planetas, pero todos los comienzos tuvieron un final antes de que algo provocara la extinción de la humanidad. El número de líneas de tiempo que la humanidad se expande más allá de la Tierra disminuye a medida que la humanidad reclama más territorio hasta que solo quedan unas pocas líneas de tiempo donde la humanidad ha colonizado más de 1000 mundos. Entonces, fue una sorpresa descubrir que no solo la humanidad había colonizado más de 1 millón de mundos, sino también más allá de la Vía Láctea. ¿Por qué estás tan concentrada en la humanidad, hermana?, preguntó una voz con la que estaba íntimamente familiarizado. Pensé que habrías prestado más atención a tus otros descendientes que la humanidad había traído con ellos. Después de todo, los humanos están estrictamente bajo mi dominio. Alaya se dirigió a su hermana. Lo que la humanidad logró en esta línea de tiempo fue demasiado impactante. De hecho, Gaia, asintió Alaya. No puedo estar en desacuerdo contigo en eso. Tuve la misma reacción cuando desperté por primera vez. Me lo puedo imaginar. Gaia puso los ojos en blanco. Mi despertar tuvo algo que ver contigo. Así es. Mi fuerza podría estar ligada al número y la fuerza colectiva de la humanidad, pero una proporción no tan significativa de mi fuerza también está conectada al estado de la Tierra. Y bueno. Mi cuerpo es un desastre, interrumpió Gaia secamente. Supongo que fue por tu propio interés despertarme. Ella se encogió de hombros con indiferencia. Espero que no estés pensando que seré el único que arregle mi cuerpo. Gaia le lanzó a su hermana una mirada sospechosa. Los hombros de Alaya cayeron. Esperaba que no dijeras eso. La inconsciencia colectiva de la humanidad suspiró. No puedo ayudarte ya que actualmente tengo las manos atadas con la tarea de mantener seguros los más de 1 millón de mundos en los que la humanidad se ha extendido. Apreciaría que tu tipo me ayudara, dijo Gaia mientras miraba hacia un cadáver semivivo en particular sentado en lo que el imperio del hombre llamaba el trono dorado. Oh, el alma del dios emperador que estaba jugando ajedrez de cuarta dimensión con el dios del caos de repente se estremeció. Desvió una fracción de su atención, lo que habría resultado en la pérdida de millones de vidas humanas y varios mundos, si no hubiera sido por la ayuda de varias de sus encarnaciones pasadas. Su rostro palideció ante el horrible descubrimiento de que no solo su madre, sino también el alter ego de su madre, también conocida como su tía, había despertado. En cualquier otro momento, los dioses del caos habrían crepitado de alegría y se habrían burlado del dios emperador, pero eso se había convertido en vieja noticia, cuando descubrieron que el ajedrez de 4 dimensiones que habían jugado solo con el emperador se había convertido en ajedrez de 5 dimensiones, cuando Alaya se había unido al gran juego. El descubrimiento de que otro nuevo jugador ingresaba al juego comenzó a preocupar a los dioses del caos, ya que la posibilidad de que más jugadores como el derrotado Aildar y Panteón aparecieran de la nada comenzó a preocupar a los dioses del caos. Oh, lo siento, pero las encarnaciones pasadas de mi tipo estarán ocupadas arreglando el tipo actual y desempeñando papeles cruciales para hacer retroceder las numerosas amenazas internas y externas que enfrenta la humanidad. Alaya sacudió la cabeza. Gaia gimió, pero se esperaba esa respuesta. Si quieres que se haga algo, hazlo tú mismo, se quejó Gaia.
Voy a tener que pedir prestado un poco de tu od, hermana. Adelante, simplemente no drene más de mi od de ningún planeta en particular. De repente, si el imperio hubiera tenido la capacidad de medir a todos los humanos bajo su estandarte, habría descubierto que miles de millones de humanos en toda la galaxia habían caído muertos cuando Gaia extrajo su fuerza vital. Sin embargo, si se hubiera descubierto esta anomalía, se habría ignorado, ya que miles de millones de humanos morían cada segundo por innumerables razones. El imperio no midió el estado de la humanidad por el número de humanos, sino por el número de planetas. Lo que no pasó desapercibido para el imperio fue para qué se usaba el od del humano sacrificado. Los habitantes de la Tierra, ahora llamada Santa Terra por la mayoría de la humanidad, fueron los primeros en notar que las plantas y los animales, que habían logrado adaptarse al entorno arruinado en el que se había convertido Terra, crecían. La gente primero lo ignoraba porque sus ojos les jugaban una mala pasada. No estaban en ningún lugar donde las malas hierbas y las alimañas que de alguna manera sobrevivieron en la Tierra Santa pudieran cambiar. Esta noción rápidamente comenzó a desaparecer a medida que las plantas y los pequeños animales de colores negros y oscuros evolucionaron para los mundos colmena y se transformaron, volviendo a un estado en el que la Tierra había sido menos contaminada y arruinada por la humanidad. No se detuvo allí, donde había enormes tierras baldías tan contaminadas y económicamente inviables para el imperio, empezó a cambiar. Aparecieron bosques y océanos repletos de vida. Pronto, la tierra entera comenzó a recuperar las tierras de color verde brillante, los océanos de un azul profundo y las nubes blancas que una vez había poseído para poder reclamar una vez más la reputación de joya de la humanidad. ¿Cómo fue?, preguntó Gaia mientras se volvía hacia su hermana. Tuve especial cuidado en no dañar las colmenas que habitan tus hijos. Lo hiciste bien, hermana, sonrió Alaya. Ahora todo lo que tenemos que hacer es observar cómo reacciona el imperio. Ella se rió mientras creaba un sofá para que las dos hermanas se sentaran y un cubo de palomitas de maíz para comer. Las mejores reacciones a observar serían las de los señores de Terra. Apuesto a que les dará un ataque al corazón. Estás subestimando sus mentes robustas. Que mi cuerpo recupere algo de su antiguo esplendor no es nada comparado con lo peor que han enfrentado. Capítulo 5. Traidor vs leal. Perdón por el silencio de la radio. No pude conseguir la creatividad para esta historia por un tiempo. Finalmente saqué mi pieza, pero me gustaría pedir consejo. Intenté investigar los distintos primarcas y legiones de marines espaciales que se volvieron traidores en el canon de Warhammer 40K, pero podría estar muy equivocado. Agradecería que me indicaran dónde me equivoqué y cuál es la información correcta. De lo contrario, espero que disfrutes de este lanzamiento. Capítulo 1. Traidor vs leal. A lo largo de la Vía Láctea, dentro de la contraparte de la disformidad del Materium, se difundieron noticias que confundieron a los antiguos primarcas convertidos en príncipes demonio. No podían entender cómo había aparecido un nuevo jugador en la disformidad, uno cuyo poder e influencia casi igualaban a los 4 dioses del caos, y aún más confuso era cómo este nuevo jugador era una encarnación de la humanidad. ¿No se suponía que el emperador cadáver era el representante de la humanidad en la disformidad? Cualquiera que sea el caso, los primarcas demonio obedecieron a sus amos, los 4 dioses del caos, y su llamado a unirse a Abaddon y ayudarlo cuando Rogaldorn de todas las personas de alguna manera había regresado de entre los muertos y convocó a todos los puños imperiales y marines espaciales descendientes para crear una legión del puño imperial que supere con creces lo que fue durante la Gran Cruzada. Ninguno de los Demon Primarcas estaba preparado para ser interceptado por una visión imposible, como si estuvieran mirando un reflejo de sí mismos, si no hubieran traicionado al imperio durante la herejía de Horus y permanecido leales. El torturado paisaje del planeta de los hechiceros se agitó y se combó cuando los dos transhumanos desataron todo el poder de sus poderes psíquicos. El mismo aire brillaba con el calor de su odio, su rabia se manifestaba en los vientos retorcidos que azotaban las llanuras áridas. Magnus el Rojo, primarca de los 1000 hijos, se mantuvo firme contra su homólogo demonio, su armadura dorada brillando bajo la espeluznante luz del sol moribundo del planeta. Pero este no era el traidor Magnus, que había vendido su alma en hace milenios. No, este era Magnus el Rojo, un espíritu heroico.
Un primarca que había permanecido leal al emperador y al imperio. Había escuchado a Alaya desde el trono de los héroes y respondió al llamado. En su mano, la espada de Anunurta vibraba con un poder apenas contenido, la antigua arma de fuerza Prosperine ansiosa por probar la sangre de su gemelo corrupto. Pero era más que una simple reliquia de una época perdida. Era más fuerte de lo que había sido durante la época de Magnus el Rojo durante la Gran Cruzada, porque era uno de sus fantasmas nobles, potenciado por las leyendas asociadas con él. «Eres un tonto», escupió el Daemon Magnus, su voz llena de desprecio. Te aferras al cadáver podrido de un imperio fallido, ciego a las glorias de la disformidad. Tzeentch ofrece un poder que va más allá de tus sueños más locos, la capacidad de remodelar el tejido mismo de la realidad a tu voluntad. Y, sin embargo, lo rechazas, esclavo de el falso emperador y sus promesas huecas. El leal Magnus sacudió la cabeza, con una mirada de lástima grabada en sus nobles rasgos. Eres un tonto, hermano. Cambiaste tu alma por promesas vacías y poder fugaz. Traicionaste a nuestro padre, a nuestra legión y a los mismos ideales por los que una vez luchamos. ¿Y para qué? Convertirte en un títere de los dioses del caos, bailando a su retorcida melodía por toda la eternidad. La risa del primarca demonio era una locura y resonaba en las llanuras devastadas. No sabes nada del verdadero poder, de los secretos que guarda la disformidad. He visto el rostro de Tzeentch, contemplado las infinitas complejidades de sus laberínticos esquemas. Soy su campeón elegido, el arquitecto del destino mismo. Y tú no son más que una reliquia de un pasado muerto, una nota a pie de página olvidada en los anales de la historia. El leal Magnus sacudió la cabeza, con una mirada de lástima grabada en sus nobles rasgos. Tú eres el que está ciego, hermano. Cegado por tu propia ambición y las mentiras de los dioses del caos. Yo sirvo a un propósito más elevado, un poder más grande que cualquier hombre o demonio. Soy un agente de Alaya, la voluntad colectiva de la humanidad se manifiesta. Y a través de mí, fluyen las esperanzas y los sueños de incontables miles de millones, una fuerza que ni siquiera los dioses oscuros pueden esperar resistir. Luego, sin dar más detalles, el leal Magnus cargó la espada de Anunurta ardiendo con fuego psíquico. El primarca demonio lo enfrentó de frente, su propio bastón de fuerza corrupto palpitaba con las energías enfermizas de la disformidad. Las dos armas chocaron en un destello de luz cegador, la onda de choque psíquica aplanó el paisaje circundante como un martillazo de los dioses. La risa del primarca demonio era una locura y resonaba en las llanuras devastadas. Alaya no es real. Solo algo creado para que los débiles y los tontos crean en ello. No hay poder en el universo mayor que los dioses del caos, y yo soy su campeón elegido. Te aplastaré a ti y a tus lamentables Alaya bajo mi talón, y reclamar el poder que por derecho es mío. La batalla duró lo que pareció una eternidad, y los dos titanes intercambiaron golpes que habrían destrozado ejércitos. Los relámpagos psíquicos crepitaron y bailaron a su alrededor, el tejido mismo de la realidad se deformó y retorció con cada impacto devastador. Las montañas se convirtieron en polvo, los cañones se abrieron y los cielos mismos sangraron con los colores de la locura. El Daemon Magnus podría ser más grande y tener más poderes de la disformidad que el leal Magnus, pero el leal Magnus no fue el primarca transhumano de la Gran Cruzada. Aunque el leal Magnus no había muerto en su línea temporal alternativa y era un espíritu heroico viviente, sus leyendas todavía lo empoderaban. Y tenía un truco bajo la manga que el príncipe demonio nunca esperó. El príncipe demonio fue repentinamente bombardeado con todo tipo de ataques, desde elementos como fuego, agua, tierra y aire hasta formas de ataques más exóticas. ¿Qué estás usando? Estos no son los poderes psíquicos de la disformidad. Preguntó el demonio mientras era empujado hacia atrás. Sea testigo del poder olvidado de la humanidad. Nuestro derecho de nacimiento y legado único que solo nuestro padre conoce hoy. Pruebe el poder de la hechicería. Magnus el mago crepitó mientras desataba los misterios largamente olvidados que había aprendido del padre de su línea temporal como recompensa por permanecer leal.
Los ataques mágicos fueron implacables, ya que vinieron de todas las ramas de la hechicería, desde el pasado muy distante cuando la humanidad caminaba junto a sus dioses que ya no existían hasta cuando la humanidad comenzó a explorar las estrellas y todos, excepto el emperador de la humanidad, poseían la capacidad y el conocimiento para utilizar hechicería. Por más que el Daemon Magnus lo intentó, no tenía conocimiento de lo que la hechicería podía hacer. Su dominio de la disformidad solo ofrecía una protección limitada, ya que los poderes de la disformidad eran diferentes de la hechicería, que tenía un origen más cercano a lo que ejercían los tecnomantes de los Necrones. Los hechizos mágicos, incesantes y en constante crecimiento, finalmente alcanzaron el nivel de lo que los magos extintos habrían etiquetado como un gran ritual mágico que acabó con el príncipe demonio. El primarca demonio gritó de agonía y su forma se disolvió en una vorágine de energías arremolinadas. El leal Magnus se mantuvo erguido en medio del caos, con su armadura ennegrecida y llena de cicatrices, pero su espíritu intacto. Cuando la tormenta de energía Warp se disipó, el leal Magnus volvió su mirada hacia las estrellas, hacia la luz distante de Terra y el trono dorado. Sabía que su trabajo estaba lejos de terminar, que las fuerzas del caos no descansarían en su búsqueda por consumir la galaxia. Pero él estaría allí para hacerles frente, un baluarte contra la oscuridad, durante el tiempo que el emperador lo requiriera. Porque él era Magnus el Rojo, primarca de los 1000 hijos, y nunca traicionaría al imperio como el demonio traidor de esta línea temporal. Mis hijos, para mí. Gritó Magnus el Mago. La niebla cambiante se convirtió en miembros de la Legión de Marines Espaciales de los 1000 hijos de otra línea de tiempo, la misma de la que vino Magnus el Mago. Haremos cumplir el edicto Nicaea y demostraremos que el camino alternativo del mago es el correcto, ya que el imperio y la humanidad no necesitan psíquicos, como él decretó. Los ojos del leal Angrón, una vez llenos de la locura de los clavos del carnicero, ahora brillaban con una determinación feroz y una lealtad inquebrantable al emperador. Su armadura brillaba con un blanco y un azul brillantes, los colores de los devoradores de mundos antes de su caída. Pero había algo más en este Angrón, un poder que iba más allá de la mera genética o el entrenamiento. En su línea de tiempo, era conocido como Angrón el Libre. El hombre que entendió lo que era ser esclavo de mutantes, que no podían llamarse humanos o xenos, que se aprovecharon de la caída de la humanidad debido a la rebelión de los hombres de hierro y trabajaron incansablemente para destruir todas las formas de opresión de la humanidad. En sus manos, empuñaba 2 hachas sierra, alguna vez conocidas como Gorefater y Gorechil, pero rebautizadas como Padre y Madre de la Libertad, cuyas superficies crepitaban con energía apenas contenida, una manifestación de que sus leyendas afectan la realidad. El príncipe demonio gruñó, sus grotescos rasgos contorsionados en una máscara de odio y desprecio para burlarse del leal Angrón. El leal Angrón sostuvo su mirada resueltamente, con la mente tranquila y resuelta. Esto solo enfureció al príncipe demonio. Con un rugido de furia, el príncipe demonio cargó, su enorme hacha se balanceó en un arco brutal. El leal Angrón recibió el golpe de frente, el padre y la madre de la libertad chocaron contra el Spinegrinder con un ruido ensordecedor. La fuerza del impacto envió ondas de choque que recorrieron el campo de batalla, destrozando la tierra y enviando a los guerreros menores al suelo. Los dos primarcas intercambiaron golpes con una fuerza devastadora, sus movimientos eran una confusión de velocidad y poder. Los ataques del príncipe demonio fueron alimentados por una ira insaciable y las oscuras bendiciones de los dioses del caos, cada golpe capaz de derribar un edificio. Pero el leal Angrón lo enfrentó golpe por golpe, su propia fuerza realzada por los mitos y leyendas asociados con Angrón el Libre. A medida que la batalla avanzaba, los leales Angrón comenzaron a tomar ventaja. El padre y la madre de la libertad atacaron con la fuerza de un rayo, rompiendo la armadura corrupta del príncipe demonio y haciéndolo tambalearse hacia atrás. El leal primarca aprovechó su ventaja, lanzando golpes sobre su retorcido homólogo con furia implacable. La ira del príncipe demonio solo creció ante su inminente derrota. Con un gruñido de odio, invocó todo el poder de sus poderes impulsados por la disformidad, mientras la energía oscura crepitaba a su alrededor en una vorágine de caos. Atacó con una ola de fuego mágico, las llamas impías buscaban consumir al leal Angrón por completo. Pero el leal primarca se mantuvo firme, su fe y su determinación fueron un escudo inquebrantable contra la oscuridad.
sus poderes psíquicos latentes que poseían todos los primarcas, cobrando vida como un poder que podría describirse mejor como el escudo del desprecio, canalizaron la fe de los innumerables creyentes en el culto imperial para protegerlo. Con un poderoso rugido, cargó a través del infierno, el Padre y la Madre de la Libertad, brillando con la luz sagrada del emperador. Dejó caer el arma sobre el cráneo del príncipe demonio con un crujido resonante, rompiendo su yelmo corrupto y enviándolo al suelo. El príncipe demonio yacía destrozado y derrotado, su forma una vez poderosa reducida a una cáscara destrozada. El leal Angrón estaba de pie junto a él, con su armadura ennegrecida y chamuscada, pero su espíritu intacto. «Elegiste el camino de la oscuridad», dijo Angrón el Libre, con la voz teñida de tristeza. «Pero nunca es demasiado tarde para buscar la redención. Renuncia a los dioses del caos y regresa a la luz del emperador». Por un momento, se pudo ver un destello del viejo Angrón en los ojos del príncipe demonio, un destello del noble guerrero que una vez había sido. Pero desapareció en un instante, consumido por el odio y la locura que habían reclamado su alma. Con un rugido final y desafiante, el príncipe demonio atacó con lo último de sus fuerzas, tratando de arrastrar a su leal contraparte con él al olvido. Pero el leal Angrón fue demasiado rápido y demasiado fuerte. Sus mitos y leyendas le otorgan poderes más allá de lo que Angrón de la Gran Cruzada habría podido lograr. Con un último y poderoso golpe, derribó al príncipe demonio, el Padre y la Madre de la Libertad cortaron el pecho del corrupto primarca y enviaron su alma retorcida gritando de regreso a la disformidad. Mientras el cuerpo del príncipe demonio se convertía en cenizas, el leal Angrón se mantuvo erguido en medio de la carnicería, un faro de esperanza y rectitud en una galaxia consumida por la oscuridad. Sabía que su batalla estaba lejos de terminar, que las fuerzas del caos no descansarían en su búsqueda por destruir el imperio. Pero él estaría listo, un baluarte contra la oscuridad, un brillante ejemplo de lealtad y deber en un universo donde tales valores se estaban desvaneciendo mientras la humanidad estaba asediada por todos lados por traidores, mutantes y xenos. Sin embargo, estaba dispuesto a ser un símbolo de esperanza. Porque él era Angrón el Libre, primarca de los sabuesos de guerra. Se negó rotundamente a permitir que el nombre Devoradores de Mundos manchara el nombre de su legión. Y estaba ansioso por redimir su nombre y su legión que habían sido empañados por el traidor demoníaco que había matado y los hijos traidores que se hacían llamar Devoradores de Mundos. «Warounds, responde a mi llamada». Angrón el Libre rugió. Se formaron nieblas alrededor de Angrón el Libre, y pronto formaron marines espaciales antes de la Gran Cruzada, durante la Gran Cruzada y después. No pertenecían a la línea temporal en la que la 12 Legión de Marines Espaciales se hizo conocida como los temidos y traicioneros Devoradores de Mundos. Limpiemos el deshonor en el que se han convertido nuestros patéticos homólogos de esta línea de tiempo. El imperio sabrá una vez más de los sabuesos de guerra. El aire estaba cargado de hedor a descomposición, un miasma que se adhería a todo como una segunda piel asquerosa. El campo de batalla era un paisaje de pesadilla de cadáveres retorcidos y podridos y charcos de limo burbujeantes. En medio de este paisaje infernal, dos figuras se destacaban, imágenes especulares entre sí, pero completamente diferentes. Por un lado, Mortarion, primarca demonio de Nurgle, surgía como un coloso de pestilencia. Su una vez orgullosa armadura ahora estaba picada y corroída, cubierta de llagas supurantes y crecimientos palpitantes. En su mano, sostenía una enorme guadaña, Silencio, cuya hoja goteaba venenos virulentos e icor plagado. Sus ojos, que alguna vez fueron de un azul penetrante, ahora brillaban con una luz verde enfermiza, reflejando las profundidades de su corrupción. Frente a él, una visión imposible de un pasado olvidado, estaba Mortarion tal como alguna vez fue. Vestida con el prístino blanco y verde de la guardia de la muerte anterior a la herejía, su armadura era un faro de pureza en medio de la decadencia circundante. Su guadaña, el silencio incorrupto, brillaba con una furia fría y justa. Detrás de su rebreater, los ojos del color de un cielo invernal ardían con lealtad y determinación inquebrantables. El primarca demonio dejó escapar una risa ronca y gorgoteante, un sonido que provocó escalofríos incluso en los guerreros más valientes. «Mírame, tonto», jadeó, con la voz llena de flema y decadencia.
Mira la gloria que podría haber sido tuya si no te hubieras aferrado al cadáver podrido de un falso emperador. El abuelo ofrece un poder que va más allá de tus sueños más locos, la oportunidad de abrazar la belleza de la decadencia y la entropía. Podrías haber sido un dios, pero en cambio, sigues siendo un esclavo. El leal Mortarion apretó con más fuerza su guadaña y su mandíbula se apretó bajo su respirador. No soy un esclavo, replicó, su voz era tan fría e inquebrantable como el vacío del espacio. Soy un sirviente del emperador, un defensor de su reino. Eres tú quien has sido esclavizado, tu mente y tu alma encadenadas a los caprichos de un dios inmundo. Te veré destruido y limpiaré mi nombre. Con un rugido que sacudió los cimientos del campo de batalla, los dos primarcas cargaron, sus guadañas chocaron en una lluvia de chispas y un ruido metálico de metal contra metal. Se movían con una velocidad y gracia que contradecía sus enormes cuerpos, sus armas se desdibujaban en una danza mortal de paradas y golpes. El primarca demonio presionó su ataque, su silencio corrupto dejó rastros de energía verde enfermiza a su paso. Por donde pasaba la espada, el mismo aire parecía marchitarse y descomponerse, y el suelo bajo sus pies se convertía en lodo y pudrición. Invocó las repugnantes bendiciones de Nurgle, convocando enjambres de moscas hinchadas y nubes de gas nocivo para atacar a su enemigo. Pero el leal Mortarion no se dejó influir. Su fe en el emperador era un escudo contra la corrupción, su pureza una luz que disipaba la oscuridad. Con cada golpe de su inmaculado silencio, retrocedía contra la marea de la decadencia, y cada golpe era una declaración de desafío contra el dios de la plaga y sus secuaces. Su misma leyenda como Mortarion el maestro químico quemó la enfermedad impía traída por el príncipe demonio. La batalla duró lo que pareció una eternidad, los dos titanes intercambiaron golpes que habrían aniquilado a hombres inferiores. El suelo a su alrededor estaba desgarrado y desgarrado, el aire estaba denso con el hedor de la muerte y el crepitar de energías antinaturales contra los químicos purificadores. Pero ninguno de los primarcas cedió, sus voluntades trabadas en una lucha tan épica como cualquier otra en la larga y sangrienta historia del imperio. Finalmente, con un estallido de velocidad y un golpe que atravesó el tejido mismo de la realidad, el leal Mortarion encontró su oportunidad. Su guadaña, ardiendo con la propia luz del emperador y los químicos mortales de su leyenda, atravesó la decadente armadura del primarca demonio, mordiendo profundamente la carne podrida debajo. El demonio aulló de agonía, y de la herida brotó icor negro como un río de corrupción. El primarca demonio presionó su ataque, su silencio corrupto dejó rastros de energía verde enfermiza a su paso. Por donde pasaba la espada, el mismo aire parecía marchitarse y descomponerse, y el suelo bajo sus pies se convertía en lodo y pudrición. Invocó las repugnantes bendiciones de Nurgle, convocando enjambres de moscas hinchadas y nubes de gas nocivo para atacar a su enemigo. Pero el leal Mortarion no se dejó influir. Su fe en el emperador era un escudo contra la corrupción, su pureza una luz que disipaba la oscuridad. Con cada golpe de su inmaculado silencio, retrocedía contra la marea de la decadencia, y cada golpe era una declaración de desafío contra el dios de la plaga y sus secuaces. Su misma leyenda como Mortarion el maestro químico quemó la enfermedad impía traída por el príncipe demonio. La batalla duró lo que pareció una eternidad, los dos titanes intercambiaron golpes que habrían aniquilado a hombres inferiores. El suelo a su alrededor estaba desgarrado y desgarrado, el aire estaba denso con el hedor de la muerte y el crepitar de energías antinaturales contra los químicos purificadores. Pero ninguno de los primarcas cedió, sus voluntades trabadas en una lucha tan épica como cualquier otra en la larga y sangrienta historia del imperio. Finalmente, con un estallido de velocidad y un golpe que atravesó el tejido mismo de la realidad, el leal Mortarion encontró su oportunidad. Su guadaña, ardiendo con la propia luz del emperador y los químicos mortales de su leyenda, atravesó la decadente armadura del primarca demonio, mordiendo profundamente la carne podrida debajo. El demonio aulló de agonía, y de la herida brotó icor negro como un río de corrupción. ¿Crees que esto es una victoria? Siseó el primarca demonio, su voz burbujeaba de odio y dolor. Solo has retrasado lo inevitable. Al final, todos aceptarán los regalos del abuelo, como lo he hecho yo. Caerás, como deben hacerlo todas las cosas, y tu precioso imperio se desmoronará. Pero el leal Mortarion se mantuvo firme y silencio se alzó desafiante.
El imperio perdurará, declaró, con la voz sonando con la certeza de quien ha visto el rostro mismo de su Dios. Mientras guerreros como yo defiendan a su gente, tus repugnantes amos nunca triunfarán. Soy Mortarion el maestro químico, primarca de los asaltantes del anochecer, y lucharé hasta mi último aliento para ver a los de tu especie purgados de la galaxia. Con un rugido final y gorgoteante, la forma del primarca demonio se derrumbó sobre sí misma, disolviéndose en una nube de moscas y un charco de líquido pestilente y apestoso. El leal Mortarion estaba solo en el arruinado campo de batalla, una figura solitaria de pureza y resolución en medio de la corrupción. Dusty Raiders para mí. Demostremos nuestro dominio de las armas químicas para limpiar las enfermedades y la muerte que manchan nuestro nombre. Dejemos que el nombre de Adward sea borrado de los anales de la historia y reemplazado por Dusty Raiders. Los rasgos alguna vez perfectos del primarca demonio se transformaron en una cruel burla de la belleza mientras se mofaba, su melodiosa voz llena de desprecio. Contempla lo que podrías haber llegado a ser si hubieras tenido el coraje de abrazar tu verdadero potencial. El poder que ejerzo va más allá de cualquier cosa que puedas imaginar al servicio de tu emperador. Escupió la última palabra como si fuera veneno. Fulgrim se encontró con la mirada del demonio sin inmutarse, sus llamativos ojos morados brillaban con justa furia. Solo veo una abominación retorcida que sacrificó su humanidad por las falsas promesas de los poderes ruinosos. Tú eres un esclavo de la oscuridad, mientras que yo permanezco erguido, un sirviente de la luz. No envidio tu poder, porque te costará todo lo que realmente importa. Con un rugido de rabia, el primarca demonio se lanzó hacia adelante, sus 4 brazos atacaron con 4 espadas, cortando el aire con una velocidad antinatural. Fulgrim rápidamente levantó su propia espada, un arma de fuerza artesanal conocida como belleza, cuyo acero plateado bendito brillaba con el poder del emperador. La belleza chocó contra las 4 armas de fuerza corruptas en una llamarada cegadora de energía. La fuerza de su impacto envió ondas de choque que recorrieron el paisaje infernal. Los dos Fulgrims intercambiaron golpes en un torbellino de cortes, paradas y respuestas. Su velocidad y fuerza sobrehumanas hicieron que el duelo pareciera una danza de belleza mortal. Aunque superado en número por los 2 brazos adicionales del primarca demonio y enfrentado a 4 espadas, el leal Fulgrim no carecía de su propia ventaja. Era mucho más hábil en las artes de la espada y tenía el poder de su leyenda, Fulgrim el Caballero, para mejorar sus habilidades físicas incluso más allá de las de un primarca. Sin embargo, igualado en habilidad, Fulgrim podía sentir el poder de su contraparte demoníaca impulsado por la disformidad. Haciendo una finta hacia la izquierda, sacó de su posición una de las 4 espadas del demonio durante una fracción de segundo, luego giró hacia la derecha y Bella atacó formando un arco plateado. La belleza atravesó la corrupta armadura del primarca demonio, mordiendo profundamente la carne retorcida debajo y provocando un aullido de dolor y furia de su enemigo. Aprovechando la ventaja momentánea, Fulgrim presionó su ataque, su espada se convirtió en una mancha plateada mientras desataba una ráfaga de golpes de precisión. El primarca demonio retrocedió tambaleándose bajo el ataque, su regeneración demoníaca luchando por mantener el ritmo de las devastadoras heridas infligidas por el filo santificado de belleza, a pesar de tener 4 brazos y espadas. Con un último y poderoso golpe, Fulgrim hundió su espada en el corazón negro del primarca demonio, la hoja bendita atravesó la carne corrupta y encendió la energía mágica dentro. El demonio dejó escapar un grito sobrenatural de agonía cuando el fuego sagrado lo consumió desde dentro, su cuerpo se desintegró en cenizas y resonó gritos hasta que no quedó nada del otrora orgulloso primarca salvo una silueta chamuscada en el suelo devastado. Fulgrim permaneció de pie sobre los restos de su enemigo caído, respirando con dificultad mientras el costo de la batalla lo alcanzaba, pero todavía estaba lleno de odio hacia su contraparte del príncipe demonio. Hijos del emperador, para mí. Que la galaxia sepa lo que una vez representamos y reclamemos la dignidad que merecemos de ser llamados con el nombre gracioso que el emperador nos dio. Con un rugido de rabia, el primarca demonio cargó hacia adelante, su enorme martillo de guerra Forgebreaker chisporroteando con energías malévolas.
El suelo temblaba con cada paso de su masa blindada, y el mismo aire parecía retroceder ante su presencia. El leal Perturabo se retiró lentamente, usando su escudo de energía montado en un guante para bloquear Forgebreaker mientras vertía láser y plasma en Demon Prince con sus armas montadas en la muñeca y en el hombro. El choque de los dos primarcas fue como la colisión de placas tectónicas, un impacto cataclísmico que provocó ondas de choque que recorrieron el paisaje infernal. Golpe tras golpe devastador, el Forgebreaker golpeó a Perturabo mientras el escudo de energía emitía intensos destellos de luz, y esos pocos golpes que lograron pasar su escudo de energía encontraron que cualquier daño a la armadura terminadora del leal Perturabo rara vez duraba tanto como uno de ellos. Los nanitos de reparación se pusieron a trabajar. La batalla continuó estancada hasta que la IA, limitada en comparación con lo que la humanidad logró durante la era de la tecnología, hizo pin a la mente leal de Perturabo. Datos adquiridos. Reconfigurar la armadura. La IA anunció y el leal Perturabo dio su consentimiento. El primarca demonio de repente tuvo un mal presentimiento al sentir que la armadura terminadora del leal Perturabo cambiaba de apariencia. Este es tu fin, proclamó el leal Perturabo, y antes de que Demon Primarca pudiera responder, fue golpeado con todo tipo de armas que el imperio tenía a su disposición, desde el láser común, plasma y fusión hasta las formas más exóticas como Graviton y Volkite. Cada arma fue especialmente modificada para vencer a las criaturas demoníacas de Warp. Un príncipe demonio solo podía rugir de ira y dolor cuando, en cuestión de segundos, todo tipo de armas de energía lo golpearon y el primarca demonio de los guerreros de hierro ya no existía, su esencia fue desterrada a la disformidad de donde vino. Mis guerreros de hierro, permítanos reclamar nuestro nombre y mostrarle a este imperio cómo el razonamiento científico y el avance tecnológico son el camino a seguir para recuperar nuestra herencia perdida y rehacer lo que cayó debido a la corrupción del caos. Perturabo, el maestro de hierro, gritó mientras los fantasmas de los leales guerreros de hierro de otra línea de tiempo lo rodeaban y sus figuras se hacían realidad a su lado. Que regrese la verdad imperial. A diferencia de los otros primarcas leales de líneas temporales paralelas, donde no habían traicionado al imperio, la batalla entre el primarca demonio de los portadores de la palabra fue muy diferente para Zain Lorgar. ¿Cómo contuviste la misma presencia ardiente que posee el emperador cadáver contra los de la disformidad? El primarca demonio rugió al sentir su esencia herida por la figura que tenía delante. Sabes muy bien por qué. El emperador protege. Vamos a Lorgar. El emperador está conmigo y yo soy el faro de su poder. ¿Cómo puedes servir al emperador cadáver cuando nos denunció, negándonos lo que pensé que quería? Gruñó el corrupto Lorgar. Mi padre, si bien es el ser humano más capaz que jamás haya existido, no es perfecto, admitió el santo, pero por eso necesitaba consejo. Me necesita y me abrazó. Vio la locura de la verdad imperial y adoptó la credo imperial. La mente transhumana del primarca demonio se congeló de incredulidad al saber que no le estaban mintiendo, pero la idea. Zain Lorgar no dejó pasar la oportunidad. Ya no había necesidad de hablar. Su contraparte de esta línea de tiempo había sido corrompida más allá de la redención de la luz del emperador. Solo le esperaba la condenación eterna, y él limpiaría la inmundicia con sus propias manos. Comenzó a cantar las santas palabras. La fe del credo imperial, la creencia en el Dios emperador de incontables billones de adoradores religiosos, canalizada en sus palabras. La fe se convirtió en combustible puro para el santo de otra línea temporal. El primarca demonio podría estar entre los demonios más grandes, solo igualado por los demonios mayores más poderosos, pero eso no importaba ante Zain Lorgar. Oraciones imbuidas de poder psíquico como las de los caballeros grises destellaron alrededor del santo. Sus ojos brillaban con una luz dorada. Letanías tras letanías de fe se reunieron a su alrededor. Cuando el primarca demonio recuperó el juicio, ya era demasiado tarde. En nombre del Dios emperador, vete, demonio asqueroso. Te maldigo para que nunca camines por el territorio sagrado del imperio. Zain Lorgar proclamó como si estuviera pronunciando sentencia en un tribunal. La energía sagrada inundó al primarca demonio y el corrupto Lorgar rugió de agonía al sentir que su esencia misma estaba siendo dañada en un nivel tan fundamental que era posible, incluso con la inmortalidad de un príncipe demonio, que dejara de existir.
Si bien su homólogo corrupto había sido desterrado a la disformidad, donde tardaría siglos en recuperarse, Saint-Lorgar no descansó. No pudo cuando el rebaño del dios emperador buscaba la salvación. A mí, heraldos imperiales. Difundamos la fe del dios emperador, corrijamos los malentendidos de las diversas sectas de su religión y unamos a todos aquellos que lo adoran para que puedan volver su justicia fuera de lugar no unos a otros, sino a los herejes, traidores y xenos. En todo el imperio, los líderes imperiales quedaron estupefactos ante las noticias de primarcas puros e inmaculados, que se habían puesto del lado del architraidor Horus durante la herejía de Horus, luchando del lado del imperio y liderando la fuerza imposible, legiones enteras de marines espaciales que se habían alejado del imperio. Luz del emperador. Si el imperio estaba conmocionado y desconcertado, los marines espaciales del caos estaban mucho más estupefactos. No podían entender cómo los príncipes demonio habían regresado a sus antiguos seres humanos, libres del caos y luchando contra ellos. Que los antiguos príncipes demonios se volvieran contra ellos era una cosa, pero su conmoción se agravó aún más al ver los rostros de los muertos, los marines espaciales que habían muerto durante la Gran Cruzada, la herejía de Horus o los siguientes 10.000 años, insultándolos por volviéndose contra el imperio y luchando contra ellos. Sin embargo, a los marines espaciales del caos nunca se les dio tiempo para responder, mientras los primarcas leales y las legiones de marines espaciales de antaño atendían una vez más al imperio. No era la hora del fin como muchos habían proclamado, porque en realidad era el regreso de una era mejor olvidada hace mucho tiempo por el imperio después de que la herejía de Horus pusiera fin a la Gran Cruzada. El tiempo de la Segunda Gran Cruzada estaba sobre ellos, y no estaba dirigida por el dios emperador, sino por un ser mucho mayor empoderado, no por el ser humano más grande que jamás haya existido, sino por la voluntad colectiva de cada ser humano. Fue obra de Alaya, el creador del emperador y deidad guardiana de la humanidad. Y la galaxia temblaría cuando el poder de la magia, largamente olvidado, el conocimiento científico y el avance tecnológico de la verdad imperial, y la limpieza espiritual y el exorcismo del credo imperial, atacaran a los enemigos internos y externos de la humanidad. ¿Qué piensan ustedes sobre lo que leen? ¿Es bueno, malo o mediocre? ¿Alguna recomendación para mejorar? Por favor hágamelo saber. Gracias por leer.